Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos abriendo las puertas del último programa del año. Durante diciembre no salimos al aire y volveremos a encontrarnos, ya está confirmado, seguramente a partir de febrero del año que viene, lo que va a ser nuestra novena edición, nuestro noveno año consecutivo de haciendo Onda Verde aquí por Veo. Pero por ahora, este es el último programa del año. Vamos a seguir acompañándolos durante diciembre y enero con algunos programas repetidos que salieron en este ciclo del año 2021 y hoy despidiéndonos de ustedes por 2 meses hasta que volvamos a hacer Onda Verde el año que viene. Pero tenemos un programa de aquí en adelante, 1 hora muy cargada, con mucho material, con 2 entrevistas, con las luces, con los recomendados. Y abrimos como siempre con este video y nos lleva a un mensaje que dio el Papa Francisco. Nunca hemos tenido un Papa tan preocupado y ocupado por cuestiones ambientales. De hecho, una de sus encíclicas aborda 100% esta temática. Y ahora va por un poco más, porque así como hablamos de genocidios, de esa muerte de las razas hechas por la misma humanidad, aparece un nuevo término desde hace un tiempo que es el ecocidio. Y el Papa no le tiembla el pulso y habla de este momento donde estamos viviendo un nuevo ecocidio. Quiero pedirles en nombre de Dios a las grandes corporaciones extractivas mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias, agronegocios, que dejen de destruir los bosques, humedales y montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos. Este sistema, con su lógica implacable de la ganancia, está escapando a todo dominio humano. Es hora de frenar la locomotora, una locomotora descontrolada que nos está llevando al abismo. El cambio personal es necesario, pero es imprescindible también ajustar nuestros modelos socioeconómicos para que tengan rostro humano, porque retornar a los esquemas anteriores sería verdaderamente suicida. Y si me permiten forzar un poco las palabras, ecocida y genocida. Poner la economía al servicio de los pueblos para construir una paz duradera, fundada en la justicia social y el cuidado de la casa común. Sigan impulsando su agenda de tierra, techo y trabajo. Sigan soñando juntos. Lo que decíamos, ¿no? Nunca hubo alguien en el Vaticano, con las miradas que usted puede tener, a favor o en contra, pero una persona en el Vaticano que esté tan preocupada y que esté denunciando lo que estamos viviendo en nuestro ambiente. Bienvenido sea que una institución con el poder que tiene la Iglesia Católica pueda mostrar y vislumbrar lo que realmente está pasando y no le tiemble el pulso al decir que estamos viviendo un ecocidio que está disfrazado en esta práctica extractivismo. El extractivismo que desde hace 30 años está instalado en nuestras tierras. Dicen que es la solución a la economía, a la pobreza, al hambre, y sin embargo desde hace 30 años nuestros países están cada vez más endeudados, con mayor crisis, cada vez hay más habitantes en el mundo que poseen hambre. Quizás sea hora de decir, mire, esto que hace 30 años que estamos probando no es la solución y tengamos que abordarlo por otro lado, ¿no? Ojalá que nuestros dirigentes se den cuenta de esta obviedad y cambiemos de modelo, porque no es la solución a los grandes problemas sociales y sí es la puerta de entrada a los grandes problemas socioambientales. Decíamos que es el último programa del año el que estamos transitando y vamos a tener algunas cositas diferentes, algunas cositas distintas. Las luces del semáforo hoy tienen que ver con una revisión, con una mirada en lo que pasó del año. Y le deseamos a Martín Fernández, que fue nuestro compañero que durante todo el año estuvo buscando estas noticias, esta información, que busque, si le parecía, las noticias más relevantes, más importantes, más trascendentes. E imagino, él me contestará, imagino que habrá sido muy difícil
en un año plagado de daños y de agresión al medio ambiente, encontrar la peor mala noticia del año. Por supuesto, Ricardo, desde esta luz roja hemos contado muchas y varias noticias graves que se sucedieron no solo en nuestra región, sino también en nuestro país y alrededor del mundo entero. Pero sin lugar a dudas, por lo menos a nuestro criterio, de lo más grave que tuvimos para informarles a los televidentes desde Onda Verde fue lo que sucedió en el sur argentino. Estamos hablando de los incendios forestales que sucedieron en la Patagonia Argentina. Recordemos que el 7 de marzo comenzaron los incendios a través de las llamas que iniciaron en el kilómetro 22 de la ruta provincial número 6 en Río Negro. Y desde allí se fueron extendiendo hacia diferentes regiones o zonas como por ejemplo Las Golondrinas, Lago Puelo, El Hoyo, El Maltén y Cholilla en la provincia de Chubut. Fueron exactamente 2 provincias las que sufrieron estas catástrofes, la provincia de Chubut, como decíamos, y la provincia de Río Negro. Las cifras oficiales nos hablan de más de 20.000 hectáreas quemadas en esta zona del sur de nuestro país, pero hay otras cifras, por ejemplo, de organizaciones como Greenpeace, que sobrevoló el área y que nos hablan de 30.000 hectáreas quemadas allí en nuestra Patagonia Argentina. Y por supuesto que también las consecuencias han sido muy graves, más allá de las hectáreas quemadas. Hubo personas quemadas, autos y viviendas consumidas por las llamas en las provincias de Chubut y de Río Negro. Y aún peor, por lo menos se registró una persona muerta y varios desaparecidos a través de estos incendios que muchos han catalogado y han querido bajarle el precio a la catástrofe, pero también otros han dicho que se produjeron a través de incendios, por supuesto, intencionales, como los que venimos contando que sucedieron en Australia, en el Amazonas. Bueno, el mismo problema sufrió nuestro país, el sur de Argentina, y fue de las noticias más graves que tuvimos para compartir en esta luz roja. Bueno, gracias Martín, la luz roja del año, ¿no? Haciendo una revisión, una mirada de los temas más preocupantes del año. Y como decíamos cuando hablábamos con Martín, ¿no? En la presentación de la luz roja, difícil encontrar un episodio, un evento ambiental que digamos la pucha, che, qué año bravo con esto, porque hubo distintos, sin lugar a dudas. La quema de los espacios verdes en la Patagonia, como bien lo planteaba Martín, fue uno de ellos. Estamos leyendo un artículo muy interesante que publicaron investigadores de la Universidad Nacional del Litoral aquí en Santa Fe, que hace mención a cuánto se ha perdido de espacios verdes, de flora y de fauna, por la quema de espacios verdes en nuestra región. Bueno, sumémosles lo de Córdoba, sumémosle lo de Entre Ríos, sumémosle lo de la Patagonia, lo de La Pampa, lo de provincia de Buenos Aires, y sin lugar a dudas podemos enumerar a esto o catalogar a estos eventos como un ecocidio, ¿no? Realmente como un ecocidio, donde la realidad política está presente. Y de esto vamos a hablar ahora, por eso me vengo a esta parte del estudio, porque hace un tiempo, en este año, descubrimos un libro por demás de interesante. Lo hablamos en algún momento aquí en el programa, y es un libro de una argentina. Ella es doctora y profesora titular en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET, es geógrafa de la Universidad París, es especialista en sociología ambiental. Hace 10 años que está trabajando conflictos socioambientales en el mundo y en América Latina, y estamos ya comunicados, mucho le agradecemos el tiempo que nos va a dispensar, con Gabriela Merlinski, la autora de el libro Toda ecología es política, y que tiene una bajada muy interesante el libro, ¿no? Dice en un momento, la lucha por el derecho al ambiente en busca de alternativas del mundo. Estamos comunicados con ella, ya la saludo. Hola Gabriela, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes aquí. Placer que compartimos, que queríamos hablar de este libro que sacaste. ¿Qué te llevó a publicar este libro? ¿Qué indagaciones hay previa a la producción de este libro? Bueno, yo hace muchos años que trabajo en el campo de las ciencias sociales en torno a cuestiones ambientales. A fines de los 90, comienzos de este milenio, trabajaba en torno a la cuestión de la recomposición ambiental del Riachuelo, que es uno de los ríos más contaminados del mundo, y siempre me impresionó que habiendo ese nivel de degradación ambiental
y con el impacto que eso causa en la salud de las personas, que no son pocas, son cientos de miles, eso no fue un problema público de relevancia. Entonces un poco empecé con esa pregunta de en qué contexto, en qué situaciones, a partir de qué movilizaciones empieza a haber un interés en la cuestión ambiental y se torna en un asunto político. Claro, después vino este mismo caso, se volvió de agenda porque intervino la Corte Suprema de Justicia, ¿no? La causa de Beatriz Mendoza. Después hubo, en forma contemporánea, el conflicto de Pasteras en el río Uruguay y una innumerable cantidad de conflictos en la zona cordillerana con el tema de minería, en la Patagonia con el fracking, como bien vos mencionabas al inicio, las poblaciones urbanas empiezan a preocuparse mucho y a defender los humedales, a estar muy preocupados por los incendios. Entonces hay una generalización de la preocupación por la cuestión ambiental. Entonces el libro lo que trata de mostrar es cómo se ha dado ese proceso, no solo en Argentina, sino también en América Latina. ¿Y toda ecología es política? ¿Es una pregunta o es una afirmación? Es una afirmación. Quiere decir que toda ecología es política, porque la ecología de los humanos y de los no humanos es política porque está atravesada por relaciones de poder. Cuando hablamos de conflictos, hablamos de formas de apropiación y distribución de los bienes comunes, pero también de sentidos simbólicos que se le da a eso. Entonces, toda ecología es política porque tiene que ver con el poder, con las relaciones sociales, con el debate sobre modelos de desarrollo, con procesos muy emergentes del capitalismo. Y también toda ecología es política porque me parece, y ahí viene lo de la alternativa de mundos, que es un tema que nos compete a todas y a todos, que no se lo tenemos que relegar solamente a las y los expertos. Está bueno esto porque generalmente se limita las luchas a los conflictos socioambientales, ¿no? Con una realidad, vos ya hace varios años que venís trabajando estos conflictos socioambientales en el mundo y especialmente en Latinoamérica, que se dan por apropiación de recursos y por expoliación, pero creo que también por una inercia y una falta de control de los estados, ¿no? Sí, las economías latinoamericanas tienen fuertes presiones exportadoras, justamente basadas en la extracción de recursos naturales, son recursos que además cotizan en bolsa y que están muy interpenetrados con los mercados financieros, por eso le llamamos commodities, ¿no? Entonces hay una tensión muy fuerte entre cómo se piensa la economía y cómo se trata de estabilizar la economía, está muy relacionada con aperturas exportadoras y las consecuencias que eso tiene sobre los territorios, la vida en común. Por ejemplo, en el caso de la soja, sabemos que el avance ha significado una enorme crisis en términos de deforestación, ¿no? Porque la soja se adapta a territorios con bajas precipitaciones, cosa que no pasaba antes, y entonces mucho del bosque chaqueño ha sido deforestado para cultivar soja. Por un lado, eso refuerza la economía, mejora la balanza de pagos, pero por el otro, se hipoteca vida, ecosistemas, biodiversidad, que son fundamentales para la vida en común. No es una cuestión de ambientalismo abstracto, claro, o de paisaje, ¿no? Y deja pasivos ambientales con promesas que, estoy pensando, por ejemplo, en la minería a cielo abierto en la cordillera, promesas de que van a dejar avances, rutas, escuelas, que después se van y no quedan. Claro, por definición la minería no es sustentable porque es una actividad a término. Una vez que terminaste de extraer todo el mineral, la minera cierra, ¿verdad? Claro. Eso por un lado. Por otro, todas estas actividades necesitan una enorme cantidad de agua, y ahí hay una competencia feroz entre la cordillera, que es donde están los minerales, y la cordillera, que es donde están las nacientes del agua. En una provincia como Mendoza, que ha habido afortunadamente una resistencia muy grande a la implantación de la minería, esa famosa ley 7722, 19 el gobernador quiso darla de baja y se generó toda una pueblada. Bueno, porque en Mendoza saben que tienen estrés hídrico y que el agua viene de la cordillera y que la recarga de los acuíferos tiene que ver con la nieve, con los glaciares. Entonces no se puede instalar actividades extractivas en territorios de reserva de agua. Y te aseguro que eso pasa en todos los países de América Latina. En Colombia, en la zona de los Andes también hay una disputa feroz por los páramos, que son sitios más esteparios que fabrican agua, y donde también hay instalación de actividad minera, y ahí son las ciudades enteras las que se oponen, porque tienen todavía más problemas de agua de esa zona
vienen los acueductos que van a proveer de agua a una ciudad, por ejemplo, en Colombia como Santurbán, que depende de los páramos. Entonces sepamos también que no son excepcionalidades de nuestro país, pasa en toda América Latina. En eso creo que como pueblos, hemos avanzado, ¿no? Los ejemplos que vos bien decías de Mendoza, de Chubut, de Locompué, de Esquel, de Famatina, de Andalgalá. Digo, no hay licencia social en estos lugares para que puedan instalarse. Exactamente. Y esa es una construcción muy interesante que tiene que ver con la ciudadanía, con la profundización de la democracia, porque bueno, en el libro se cuenta mucho cómo son estas experiencias. Son colectivos multiterritoriales, multiactorales, donde vos tenés las maestras, los maestros, los profesores universitarios, los comerciantes, los estudiantes, los afectados más directamente, las comunidades indígenas. Y no es que todos piensan igual, es muy heterogéneo, pero hay una discusión muy de fondo en el sentido de no fuimos consultados. ¿Cuál es la legitimidad que tienen estas grandes corporaciones para tomar decisiones irreversibles sobre el territorio y no hubo procesos democráticos de consulta, ¿no? Entonces cuando se dice no hay licencia social es eso. En los territorios están las personas, están la vida, están las actividades económicas y tienen sus propias necesidades, tienen su propia lógica, que es la lógica de lo local, que se opone a esta lógica de lo global que todo el tiempo quiere desregular, bajar pisos de protección, etc. Pero son laboratorios de ciudadanía, es muy interesante lo que... En experiencias muy interesantes, decías vos, laboratorio de ciudadanías, que ellos llaman asambleas ciudadanas y que han generado pulseadas que han ganado inclusive. Sí, sí, claro, en el caso de Esquel también hay una ley que prohíbe la minería, la mega minería, el uso de sustancias tóxicas o químicos en minería. Hay una presión fuertísima de la dirigencia provincial por dar de baja la ley, pero llevan 15 años intentándolo. Significa que sí, hay mucha organización social, efectivamente. Hablas en repetidas oportunidades de fronteras de extracción. ¿Querés explicarle un poco a nuestra teleaudiencia a qué te referís? Sí, bueno, extracción o extractivismo remite a una crítica muy frontal que se hace desde el pensamiento social latinoamericano y en particular una corriente muy rica de investigación, de producción de datos, pero también de debate, de mucho debate público, que es la ecología política latinoamericana. Y cuando se habla de extracción, se habla de un tipo de régimen que viene incluso desde la colonia, que implica esta división del mundo en regiones, algunas proveedoras de materias primas y otras procesadoras de esas materias primas, aunque como ya dije antes, hay circuitos de información, hay mercado financiero, no es tan simple, pero justamente las crisis del capitalismo a nivel internacional lo que han hecho ha sido resolverse mediante la expansión de fronteras de extracción. Entonces hay un autor que se llama Jason Moore, yo lo estoy citando a él, que insiste mucho en una triple crisis que es energética, que es financiera, y que es alimentaria también, que hace que cada crisis se resuelva expandiendo las fronteras de extracción, pero ¿dónde? Donde todavía quedan territorios vírgenes, porque en Europa, en Estados Unidos, esos territorios no quedan o están protegidos adecuadamente con leyes. Entonces nuestras fronteras se expanden a costa del avance del agronegocio, de cierto turismo de mega emprendimientos, de la minería, y todo eso, si bien en el corto plazo a veces no trae conflictos, en el mediano plazo genera grandes conflictos. La soja ha sido, en este momento también el trigo transgénico, ha sido muy contestada desde las comunidades por los impactos que tiene en la salud, ¿no? ¿Y por qué suponés que, habiendo charlando en estos minutos sobre todos estos panoramas, en diferentes geografías, en diferentes lugares, que es un tema que está, que es de nuestra realidad, que está palpable, no aparece en las plataformas políticas, ni siquiera en los debates que se dan previo a las elecciones? Esa es la gran pregunta, me la hacen muy seguido. La verdad que hay una dificultad muy grande por superar o por mirar más allá de las coyunturas políticas. Yo creo que los debates preelectorales tienen poco contenido, hay una agenda que se presiona mucho a veces desde los medios, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la crisis económica, bueno, la crisis sanitaria, obviamente, y se descuidan los temas de largo plazo, porque estos son temas de largo plazo. Los autores de la ecología política también hablan de los metabolismos, de cómo cualquier actividad
extrae recursos y genera carga sobre el ambiente, pero muchas veces no lo vemos. Por ejemplo, damos por sentado que abrimos la canilla y sale el agua, y no sabemos que eso implica que ese recurso es un recurso escaso, que hay que cuidarlo, etc. Yo creo que falta incorporar estos temas en el debate. Creo que esas asambleas ciudadanas ambientales son muy exitosas en frenar ciertas actividades, pero todavía nos falta pensar todas, no es para recriminarle a otros, ¿no? La manera de que estos temas lleguen a más población y se traduzcan en el debate político. Viste que hace unos meses hubo esa iniciativa del cupo socioambiental, Claro. Que proponía que 1 de cada 3 preguntas fuera sobre ambiente. Bueno, a mí me hicieron varias entrevistas en el marco de esa iniciativa. Muchos periodistas, no es tu caso, pero muchos periodistas me decían, yo quisiera introducir los temas ambientales, pero me falta información, no la tengo. Entonces también hay mucho trabajo que hacer de sensibilización, de captar audiencias, de entrar en la discusión, y también de extender mucho el trabajo que hacemos en las universidades públicas, que en Argentina en las universidades públicas se trabaja mucho en estos temas, no son mayoritarios, pero ya empiezan a tener espacio, y falta abrir más diálogos de comunidades de pares extendidas, como le llaman Puntovich y Ravet, es decir, espacios en lo que se produce en la ciencia, en lo que se produce en los laboratorios, en lo que se produce en las cátedras, tenga más difusión, más divulgación, porque bueno, vos bien venías recién de comentar que acaba de salir un estudio de la Universidad Nacional del Litoral, que analiza el tema de los incendios y el impacto sobre los humedales. O sea, hay producción de conocimiento, de mucha calidad, de mucho valor, pero tenemos que esforzarnos porque lleguen más audiencias y esforzarnos por mejorar la calidad del debate. Hay un déficit en la calidad del debate público. Esto que hablamos en estos minutos que nos permite la televisión está mucho más desarrollado y es muy interesante en tu libro, así que le decimos al santafesino y a toda la zona de influencia donde llegamos que el libro está en las librerías, que de esto hablas, que se puede adquirir y que es una buena oportunidad para empezar a charlar y a debatir de estos temas en algunos casos. Gabriela, gracias por este tiempo, un beso muy pero muy grande. Beso grande, gracias a ustedes, están haciendo un trabajo maravilloso por divulgar estos temas. Beso grande. Gabriela Merlisky, el libro se llama Toda ecología es política. Es un libro muy interesante, está en las librerías de Santa Fe, de hecho Gabriela estuvo hace un par de semanas largas, mes diría, aquí en Santa Fe hablando y presentando este libro. Es muy interesante porque relaciona esto de los conflictos permanentes, cotidianos, los que abordamos, lo que tienen que ver con el alimento que llevamos a nuestra mesa, el aire que respiramos, el agua que tomamos, con cómo lo solucionamos en lo macro, cómo lo solucionamos en lo político. Por eso nos parecía que en este último programa de este año era importante poder hablar y profundizar en este tema. De esta manera cerramos este bloque. Hacemos un pequeño corte, ya volvemos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Segundo bloque del programa. Si sos de aquellos televidentes que nos seguís habitualmente, recordarás que hace tan solo 7 días entrevistamos a Matías de Bueno, docente, investigador de la Universidad Nacional de Rosario, que esa universidad, junto a la Universidad de Buenos Aires, hicieron un trabajo muy interesante sobre la cantidad de basura que se tira al río, que se tira a los basureros a cielo abierto. Hablamos de residuos patógenos, algunos casos, de residuos cloacales, de residuos industriales, sin tratamiento. Cuando hablábamos con Matías hace 7 días, realmente se prendía una luz roja muy, pero muy potente, muy importante. Y decíamos hace exactamente 7 días
en el programa anterior que había un trabajo que había hecho el Instituto Soberanía, son un grupo de amigos del sur de la provincia de Santa Fe, que en realidad nos están concretando todavía una labor que no llegó a su fin, que va a tener su producción de acá a un tiempo, y que habla de por lo menos 100 caños que tiran desperdicios en el caudal de ese majestuoso y bellísimo río Paraná. 100 caños de industria, 100 caños de desagües cloacales sin tratamiento, contaminando un río que nos da alimento, nos da esparcimiento, nos da inclusive agua potable. De ese trabajo ya hay algunos minutos que podemos ir viendo qué es lo que hicieron en un trabajo de investigación, navegando y volando para ver estos 100 caños, y vamos a ver un tramo de este trabajo. En el año 1987 existió una comisión intermunicipal del medio ambiente que reunía a las ciudades de Puerto General San Martín hasta Villa Gobernador Galvez, con Rosario como corazón principal. Se hizo un solo informe. Estaba el ingeniero Roque Macharelli al frente de todo esto. Un solo informe sobre los derrames de las grandes empresas asentadas sobre el río Paraná. Desde entonces hasta hoy no se hizo ningún informe más. Por eso lo que hoy vamos a hacer es, con una avioneta, recorrer la cintura cósmica del Paraná sobre lo que es el departamento Rosario, San Lorenzo y Constitución, para mostrar todo lo que las multinacionales tiran como basura ante el silencio oficial y casi cómplice de varios gobiernos. Eso es lo que queremos hacer. Son las cosas, ¿no? Fíjense esa agua, hay arroyos de contaminación, ¿no? Acá estamos viendo uno. Verde, ¿eh? Verde. De la laguna de Paraná. Impresionante el olor y el color del agua. Ahí estamos sacando una muestra. Esto es lo que tiran en el Paraná. Y esto va directo al río. Lo
que pudimos ver es el contraste del color del agua del Paraná, de la poca agua que le queda al Paraná hoy, con todo lo que salen de algunas fábricas. Para nosotros ese es un testimonio invalorable, un testimonio visual invalorable que, como hace años no pasaba, se lo vamos a aportar a la justicia provincial y a la justicia federal para que informen con exactitud y con detalle qué es lo que están tirando al río Paraná, porque hemos visto no solamente distintos colores sobre el agua del Paraná, sino también que los distintos vertederos de las grandes ciudades como Rosario también terminan en el Paraná. Así que se impone un análisis minucioso, pero también una comunicación directa a la gente sobre cómo estamos tratando el río Paraná. Ahí está, pequeño avance. Esto va a ser mucho más amplio, hay mucho documento todavía sin editar, pero es un avance que nos marca claramente lo que está pasando en el río Paraná. Mientras nosotros estamos hablando y usted está viendo este programa, en estos momentos están contaminando el río Paraná. Un trabajo magnífico que hizo el Instituto Soberanía, uno de sus integrantes es ya un amigo de la casa, que es Mauricio Cornaglia, y estamos comunicados con él. Mauricio, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Ricardo, muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a vos, un gustazo. Veíamos recién un avance, algunos minutos nomás de lo que va a ser un trabajo a posteriori. Primero vamos a ubicar un poco la teleaudiencia, ¿qué es el Instituto Soberanía? Dale. Sí, el Instituto Soberanía es una idea más de nuestro querido Carlos del Frade, conjuntamente con Luciano Orellano. Luciano Orellano es el autor de este libro magnífico, Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, que podríamos decir que allí fue el puntapié en todo caso, ¿no? Un trabajo de investigación muy profundo sobre lo que pasa en el río Paraná, los puertos y demás, pero cuando fue hecho ese trabajo maravilloso de Luciano Orellano, todavía el río tenía los niveles más o menos normales, no habían quedado al desnudo estos caños de los que venimos hablando. Así que entre Luciano Orellano y Carlos del Frade un poco dieron la idea de crear este Instituto Soberanía de Pensamiento Popular, como le llamamos, y bueno, fuimos convidados a integrarlo junto a Marianela Escoco, que es hoy la directora del instituto, y un grupo de compañeros y compañeras, con la idea de, en principio, hacer públicos un montón de trabajos de muchísima gente que tenemos muy cerca, inclusive hablo de libros, realizaciones audiovisuales, trabajos muchísimos, y que muchísima gente no conoce, ¿no? El instituto va a cumplir, entre otras cosas, esa función, hacer conocer un montón de trabajos maravillosos que tenemos alrededor nuestro y producir sus propios materiales. Por eso, este primer trabajo incipiente, un primer informe, como vos bien decís, porque es el puntapié, ¿cierto? Seguramente vamos a seguir trabajando alrededor de esta investigación. Compatibilizaron más o menos 100 caños por las barrancas del río Paraná. ¿Navegaron y volaron en qué zona? Desde Villa Constitución hasta Timbúes, donde están allí asentadas estas decenas y decenas de grandes industrias, algunas o muchas extranjeras, pero muchas también nacionales, y hablamos de las grandes agroexportadoras, petroquímicas, celulosas, frigoríficos, e inclusive fabricaciones militares. Bueno, ya conocemos, ¿no? Conocíamos a todas y cada una de ellas desde el lugar desde la tierra propiamente. Lo que no habíamos visto todavía, y esto nos lo permitió lamentablemente la bajante histórica del río Paraná, son esos 100 caños hasta ahora que hemos podido ver, 100 caños que vierten sus desperdicios al río Paraná todos los días. Decimos 100 porque hasta ahora hemos contabilizado 75 provenientes, o al menos están ubicados geográficamente, donde están ubicadas gran parte de estas industrias, y otros 25 que son
cloacales, ¿cierto? Entonces, en total se contabilizan 100 caños, probablemente se nos hayan escapado algunos, por eso necesitamos volver a visitar la zona para seguir profundizando esta investigación. Los especialistas dicen que aún así, cuando el río fluye normalmente y tiene el caudal que habitualmente le conocemos, naturalmente el río va de alguna forma depurando cualquier elemento que se le arroje. Lo problemático en este caso es que justamente el río no está en su situación normal, entonces es mucho, mucho más grave. Pero es un combo muy, pero muy desagradable, porque los desechos cloacales, ya sabemos que en gran parte de la costa no son tratados y son arrojados directamente al río Paraná, a lo que se suma todo lo demás. Ricardo, hemos podido bajar de la embarcación, porque este trabajo tiene una primera investigación aérea, un recorrido aéreo, y después 2 jornadas completas por el momento, navegando con una pequeña embarcación. En algunos de los lugares pudimos arrimarnos para poder recoger inclusive muestras de esas aguas, y la verdad que nos tuvimos que ir muy rápidamente porque el olor es insoportable, además de los colores, ¿no? Desde un rojo sangre, pasando por muchas tonalidades de verde, blanco espumoso, un color negro en algún momento muy similar al petróleo. Bueno, todas esas aguas, todas esas muestras están siendo analizadas. Apenas tengamos esos resultados, por supuesto que lo vamos a hacer público, porque esto es lo que más nos interesa, ¿no? Que la mayoría de la gente conozca realmente qué es lo que se está tirando, y le pedimos, por supuesto, a la justicia y al Estado provincial que dé cuenta. Queremos saber como ciudadanos, como ciudadanas de la provincia, quiénes están contaminando el río Paraná. Algo que me diste pie, ¿no? Hablabas de la justicia y del Estado provincial. El Estado provincial sabe que sucede esto porque el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe lo admitió, ¿no? Dijo que menos del 1% de estas industrias tienen certificado de aptitud ambiental. Digo, saben y miran para otro lado. Tal cual, Ricardo. A veces parecemos exagerados o exageradas cuando decimos estas cosas, pero no nos queda otra que en este caso estamos trasladando lo que el propio ministerio, la propia ministra de Ambiente y Cambio Climático dice. Hay una resolución, la 284, anexo 1, que es del 20 de octubre del año 2021. Apenas un mes tiene esta resolución, a donde aclara, transparenta esto que vos decís, ¿no? Menos del 1% de toda esta cantidad enorme de industrias cuenta con ese certificado de aptitud ambiental. El Estado sabe que están contaminando, sabe quiénes son quienes están contaminando, pero no está haciendo lo que debería hacer. La consecuencia es esto, y después de esto, o sea, no se está arrojando todo este desperdicio en un depósito y que entonces después veremos qué hacemos con eso. No, se está arrojando directamente al río, del que viven muchísimas personas, ¿no? Eso te iba a decir, porque fuera de aire hablábamos que ustedes navegaban y veían poblaciones a orillas de este río, donde ustedes tenían que escapar, porque el olor era muy feo. Hay gente que vive ahí, que pesca y su manutención está vinculado con la pesca, que toma agua. Bueno, de hecho el río Paraná es quien nos provee de agua potable a muchísimos, no solo santafesinos, sino argentinos. Sí, seguro, eso es fundamental decirlo, y como vos decís, tuvimos la oportunidad, y la próxima recorrida queremos profundizar aún más en cuanto a los testimonios de quienes allí conviven todos los días con estos focos de contaminación. Muchísima gente llega desde otros lugares a pescar, ¿no? A rebuscarse un manguito para poder llegar a fin de mes. Pero muchísimos otros y otras, cientos de familias, viven literalmente todos los días, se levantan y se acuestan todos los días al lado o debajo de alguno de estos caños, en el mejor de los casos caños, porque también hay que decirlo, gran parte de estos desagües no son parte de una estructura de cemento bien elaborada. Directamente se arroja allí desde las barrancas, y bueno, hay muchísima gente que convive con eso todos los días. Es una verdadera locura. Eso es lo más impactante, además, poder contrastar, ¿no? Tanta riqueza acumulada en esas decenas de
de mega industrias y paralelamente la pobreza extrema, además siendo contaminada. Mauricio, gracias por estos minutos. Volveremos a hablar con ustedes el año que viene cuando este informe siga completándose y tengamos los resultados de la muestra del agua. Gracias por estos minutos y gracias por el enorme laburo que están haciendo. No, gracias a vos, Ricardo, a ustedes. Y bueno, un buen fin de año ya adelantado les deseamos y gracias por los espacios de siempre. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Mauricio Cornaglia, es integrante del Instituto Soberanía, hablando de este trabajo realmente fenomenal desde el laburo que hacen y tristísimo desde lo que nos muestra. En el otro estudio, en otro rincón del programa, está Martín Fernández, revisando luces de este año. Esa era la consigna que nos propusimos en este último programa, y nos dice que encontró una luz que la va a presentar, que la presentó en su momento como amarilla, pero que puede convertirse en verde. En cada luz amarilla siempre planteábamos distintas iniciativas o proyectos con el afán de que seguro se conviertan en verdes si finalmente se llevaban a cabo, pero también lanzamos algunas advertencias que como luz amarilla podrían convertirse en rojas si finalmente se concretaban. Pero en este caso traemos un ejemplo de la primera cuestión, luces amarillas o una luz amarilla que particularmente se convirtió en una luz verde gracias al esfuerzo de tantos y de tantas. A principios de abril les comentábamos que peligraba la sanción de la ley de etiquetado frontal de alimento, y esto a la presión que ejercían distintos grupos empresariales y grupos económicos que no querían la sanción de esta normativa. Pero sin embargo, mediante el impulso de distintas organizaciones, referentes ambientales, que han luchado para que salga esta ley de etiquetado frontal de alimentos. Y por supuesto, con el apoyo de los legisladores, terminó saliendo esta ley y en el mes de octubre Argentina pudo tener finalmente esta normativa que establece la obligatoriedad del etiquetado frontal de alimentos. Fundamental para que las personas no solo puedan saber qué comen, qué alimentos se ingieren al momento de ir y elegir en la góndola, sino también para mejorar la industria alimenticia y hacerla más saludable. Una muy buena noticia que se haya convertido en una luz verde, porque como decíamos, al principio era amarilla, y decíamos cuando la presentamos a la luz amarilla, Ricardo, es una luz amarilla, pero en cualquier momento se puede convertir en verde o en roja, porque en ese momento estaban presionando para que se caiga, no se cayó y de luz amarilla finalmente se terminó convirtiendo en una luz verde, y es lo más importante que teníamos para contar en este caso de esta luz amarilla que finalmente se pudo transformar. Y qué bueno que en el último programa del año hayas encontrado una luz, en este caso la luz amarilla, que está ahí a mitad de camino, así se dice, transformada en buena noticia, ¿no? Porque tenemos ley, faltan algunos detalles para promulgarla y que se cumplan, pero en meses vamos a poder ir a la góndola del supermercado y saber qué alimento compramos y qué consumimos. Exactamente, Ricardo. Buenísima luz amarilla-verde que nos trae Martín, y de esta manera cerramos el segundo bloque. Nos queda el último bloque del año, ya vamos a ir al encuentro de Lucía para ver los recomendados culturales, qué nos trae como mirada de recomendados culturales de este año, y supongo que la buena noticia del año, ¿no? Veremos. Yo le traigo buenas, les juro. Todo eso después del corte. Cuidamos el ambiente recuperando. Donde otros ven basura, nosotros vemos oportunidades. Integral Reciclados. Trabajo del presente con la responsabilidad del futuro. Integral Reciclados. Gobernador Menchaca 7200. Santa Fe. Teléfono 3425 13 52 18. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Vamos a Mar del Plata el 27 de diciembre para recibir el año nuevo. Pasá por nuestras oficinas en Facundo Subiría 4424. Te esperamos. Comprá hoy y accede al 50% de reintegro. En Marcelo Jiménez Turismo, entérate de todos los detalles en nuestra web www.marcelojimenez.tour.ar.
Tercer y último bloque de este último programa del año y como siempre venimos a esta sección del estudio para hablar con Lucy. ¿Cómo va, Lucy? Hola, Ricardo. Bueno, hoy tengo dos recomendados. ¿Dos recomendados? El primero es un libro, El primero es un libro que estoy hablando de El colapso ecológico ya llegó, que es de, mira, te lo presto si querés, ahí lo tenés. Ahí. Muy bien. Bueno, de Maristela Svampa y Enrique Viale. Es buenísimo, es un libro que nos va a ayudar básicamente a pensar en estas cuestiones que tienen que ver con los conflictos socioambientales y también es imprescindible, como dice Maristela Svampa, poder salir de ser analfabeto ambiental. Así que este libro, El colapso ecológico ya llegó, es bueno, un libro muy recomendable porque además está bueno para leer en vacaciones. Así que es un recomendado para que lean en vacaciones, que ya recomendé en otra edición de Onda Verde. Claro. Así que bueno, nada, espero que lo puedan disfrutar. Pero salió este año y está bueno que Lucy lo traiga, como dice el libro, una brújula para salir del mal desarrollo, escrito por dos personas, tanto Maristela Svampa como Enrique Viale, una socióloga, el otro abogado, que saben y muchísimo del tema, así que bienvenido sea. Pero le deseamos a Lucy, último programa del año, no pijotees, no vengas con un solo recomendado. Claro. Vamos con uno más, un documental que además cuando lo vi, recomendado por vos, me llevó otra vez a los esteros de Liberá. Exactamente, porque estamos hablando de un documental creado por la Fundación Rey Will de Argentina que se llama Un camino de vuelta a la naturaleza. Este documental está muy bueno porque lo que muestra es el trabajo interdisciplinario que hacen los ecologistas, los voluntarios, los biólogos y las políticas ambientales para lograr que las especies nativas vuelvan a las regiones y que estas regiones además también sean parte de un turismo natural. Así que es un documental que está excelente para poder verlo y bueno, para reencontrarnos el año que viene con muchísimas cosas más. Claro que sí, un documental que tiene un tratamiento de imágenes además espectacular, como hacemos siempre, vemos un tramo. La vida silvestre recupera su vitalidad y ayuda a fomentar el arraigo de las comunidades, el orgullo local, las ganas de quedarse para ser parte de un nuevo modelo de desarrollo que respeta y pone en primer plano a una naturaleza bella, sana y vibrante. El impacto acá es la salud del ecosistema, el bienestar de las comunidades, la cantidad de jóvenes que quieren quedarse y elegir apostar por ese lugar que se llama su casa. Hoy estamos trasladando todo lo que aprendimos en Iberá a otras regiones de Argentina. El Gran Chaco, Patagonia y el litoral marítimo. Queremos que más países de Latinoamérica y del mundo se sientan inspirados a trabajar juntos para frenar y revertir la crisis de extinción. Recorramos todos juntos el camino de vuelta a la naturaleza. Interesantísimo, lo vi después que vos lo recomendabas, me pareció un laburo muy bien hecho, muy cuidado. Totalmente. Y que denuncia mucho, ¿no? Sí, por eso. Así que este documental que lo pueden encontrar por YouTube, Un camino de vuelta a la naturaleza, recomendadísimo. Me anoté algunas cosas ahí del documental, 1 millón de especies ya las perdimos, por lo que fuera, pero hay 1 millón de especies entre animales y flora que ya no lo tenemos más. Nuestros hijos, nuestros nietos no van a poder conocer esas especies si no paramos con esta locura. 200 especies de animales y plantas se extinguen por día. Tremendo. Cada 24 horas perdemos 200 especies y si seguimos así, en el 2050, 1 de cada 4 especies que hoy conocemos ya no estarán. De eso alerta el documental, trata y soluciona, que está bueno. Esperemos. Gracias, Lucy. No te vayas. Me queda la última luz del semáforo. La luz verde. La buena noticia. Sí, fue difícil encontrar una roja durante el año. ¿Fue difícil encontrar una verde, una buena noticia? Sí, fue muy difícil porque hubo varias buenas noticias. De hecho, en todos los programas tuvimos una buena noticia. Pero digo, de la noticia más importante que tuvimos en esta luz verde, es una luz en el literal sentido de la palabra. Porque viajamos hasta Catamarca y allí en la localidad del Peñón, un pequeño pueblo allí de esa provincia,
Tuvieron luz sus habitantes por primera vez durante 24 horas, así es. Tuvieron la oportunidad, o mejor dicho, el derecho de acceder a la energía eléctrica. Y esto fue a través de la instalación de un parque fotovoltaico gestionado por la empresa de energía allí de Catamarca, que permitió que los vecinos del Peñón puedan acceder a este derecho. Algo que para algunos y algunas es normal, levantarte a la mañana, prender la luz para lavarte los dientes, para tomar agua y demás, para ello no era normal. Hoy es normal gracias a la energía limpia, y vaya que es una buena noticia que en el literal sentido de la palabra los habitantes de El Peñón tuvieron luz, y por eso lo trajimos en la luz verde de este día y del día que la presentamos, por supuesto. Y es un tema socioambiental, ¿no? Esto que plantea Martín, porque es el ambiente, en este caso, no vinculado con un problema para las sociedades, sino con una ventaja. Exactamente. Yo no leí la rutina, le aseguro. No la leí, pero imagino que ustedes le puedan dar algún agradecimiento, pero quiero que me permita hacerlo a mí, a ustedes, a los compañeros, no solo a los que están adelante de la pantalla, sino a los que están detrás de la pantalla también. Y quiero ponerme tierno un momento y decir que las luces del programa no soy yo ni las luces que presento, sino que son ustedes. Pero qué bueno. Es tremendo. ¿Cuánto tiempo? Lo busqué en Google. Seguime, vení, vamos con Lucy a despedir el programa. Lucy, vamos a despedir el programa. Hoy no tenemos un video musical, sino que vamos a tener un clip, pero sí queremos agradecer en este último programa del año. Nos apuntamos para no olvidarnos de nadie. Vio que uno es injusto, a veces ingrato a la hora de agradecer, así que agradecer mucho, como siempre, al canal que nos dio por 8º año consecutivo la posibilidad de tener el único programa que aborda estos temas en la región. No hay otro. Así que gracias, y gracias por, que ya nos dijeron, renovar la confianza en este equipo para que el año que viene podamos seguir a todo el directorio del canal, especialmente a Leo Toreta, que es el gerente de programación con el cual y de contenidos con el cual hablamos cotidianamente. A los trabajadores del cable, a cada compañero, a los sonidistas, a los que trabajan con la cámara de grúa, al director de cámaras, a quien hace los titulares, los graph en nuestro programa. Absolutamente a todos el agradecimiento por el laburo, por la buena onda, por la predisposición permanente. A los auspiciantes, obviamente, aquellos que hacen posible que podamos en un momento tan crítico y tan difícil poder mantener un programa de estas características. A todo el equipo de producción, porque acá salimos nosotros, Lucía, Martín, quien les habla, pero está José Villagrán y Fabio Galici, que hacen gran parte de la producción periodística de este programa. Allí en la dirección está Alejandra Cavalier, que hace también gran parte de la producción y la postproducción, eso que ustedes ven cada vez que nos equivocamos, cada edición, cada armado, también están ellos. Este año que hemos viajado tanto con las cámaras, tanto al Jaucanigas como a los esteros de Liberá, se vio la sensibilidad y el profesionalismo de nuestros compañeros. A Violeta Cerrulla, mi hija, que es quien se encarga de las redes sociales de Onda Verde, a Ángela Bonancea y a Lucía González, dos locutoras de la hostia que han puesto la voz en algunos de los informes y los trabajos que hemos hecho. Y nos estamos yendo, ¿le parece bien? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Y nos vamos. ¿Cerramos con una cerveza? Sí, nos vamos con etiquetado. Obviamente, con bajo contenido sodio. Sí, por supuesto. Pero nos vamos con un clip hecho por la producción, con lo que suponemos subjetivamente los mejores momentos. Y en esos mejores momentos aparecen nuestros panelistas de todo el año. Valeria Berros, Joaquín Aranda, Leonel Méndez y Laura Monge fueron panelistas durante todo este año, van a aparecer en el clip. Y después lo que nos parecen las entrevistas, los momentos, los viajes más importantes o más trascendentes de este año. Así nos vamos, nos vamos a reencontrar seguramente en febrero. Gracias por todo. Buen año, que el año que viene sea mucho mejor que este, que hayamos aprendido en conservar la única casa que tenemos, que es donde vivimos, y con esa promesa, con esa idea, si le parece bien, Lucy también, nos despedimos hasta el año que viene. Gracias por todo, será hasta entonces. El último del año.